Déjame llorar es una pieza realizada para la exposición Las heridas del agua, que se inaugura ahora en diciembre en San Sebastián. Es una reflexión artística sobre el dolor y, el agua, sobre el maltrato que damos a la naturaleza. La idea está basada en un sentimiento personal y mi idea era darle cuerpo, darle forma a esta emoción, con la complejidad de darle una forma a algo tan abstracto y que se diluye. Yo quería que llegara al espectador, que el espectador lo sintiera, que vibrara conmigo. Para ello elegí el medio, los sonidos. Una vez que ya decidí que iba a trabajar con sonidos, me faltaba hacerme mis instrumentos de trabajo, es decir, las grabaciones. Las que de una manera muy sencilla, con una grabadora pequeña y el móvil, me puse a grabar sonidos de la vida cotidiana. Y excepto algunos pocos que he cogido, como la obra de Händel y un coro digitalizado, el resto son grabaciones sencillas realizadas por mí en el ámbito cotidiano. Una vez que ya tengo mis instrumentos de trabajo, el siguiente paso es cómo podía ordenarlos para darle forma, ¿no?, a este sentimiento. Elegí el cuadro de Van der Weyden, El descendimiento de la cruz, porque hablando del dolor y muerte es una obra que conmueve. Y todas las expresiones de dolor que existen en los personajes las fui asociando a diferentes sonidos, respetando el orden que existe en el cuadro, incluido la vida y la muerte representados en Jesús y en María, que están en la parte central. La intención final del trabajo es esperanzadora. En ningún momento he querido ser pesimista ni desgarradora. He tratado el sufrimiento desde el punto de vista del crecimiento y la naturaleza como elemento fuerte y que sobrevive y que resiste. También subyace en la intención de la obra en un pequeño homenaje a este elemento tan indispensable, tan versátil, como es el agua, sensible, silencioso y tan necesario para nosotros, que ha sido objeto de estudio y de investigación a lo largo de los siglos, en todos los ámbitos, desde la educación, la religión, en todas las profesiones, ingenieros, artistas, matemáticos. Era un intento de darle voz a un elemento silente y sensible. Como colofón de esta pieza, yo quería no quedarme solo en un trabajo artístico. Necesitaba hacer una pequeña aportación. Y se me ocurrió que a través de mi web cobrar algo por las escuchas y que esos donativos fueran directamente a algún proyecto que se dedicado a la descontaminación y a la limpieza de las aguas. Pienso que ante este inmenso reto que tenemos del cambio climático, no podemos eludir nuestra responsabilidad personal y todos podemos hacer un esfuerzo a nivel individual. Al principio comencé hablando y diciendo que sostenibilidad es sinónimo de equilibrio. Y San Francisco de Asís decía: necesito pocas cosas, lo poco que necesito, lo necesito poco.